todos, bienvenidos a este espacio, gracias por conectarse hasta ahora. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a interesar muchísimo a todas las personas y también a todas las empresas que nos acompañan en este espacio. Hoy nos acompaña César Herrera, jefe de redacción del empleo. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Hola Michelle, ¿cómo estás? Bienvenidos también a todos a este espacio porque vamos a hablar de un tema supremamente importante, de una propuesta que también va a dar mucho de qué hablar. Y pues tenemos a un invitado muy especial que es Luis Aurelio Díaz del Grupo Oikos, que es la persona que tiene esta propuesta para todos los colombianos. Luis Aurelio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes, Michelle y César, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que ese tipo de cosas que hemos comenzado a mirar con varios empresarios y varios sectores puedan ser compartidas acá con ustedes. Bueno, les cuento a las personas que lo que vamos a hablar hoy es sobre una propuesta que hace el presidente del Grupo Oikos que nos acompaña hoy y es sobre el salario mínimo empresarial. Contémosle un poco a las personas qué propone esta iniciativa, qué propone el salario mínimo empresarial. Gracias, Michelle. Mira, el salario mínimo empresarial está un poquito basado en esta novela que vemos todos los años entre las centrales obreras y el gobierno, en donde definitivamente jamás van a poder llegar a un acuerdo. ¿Y por qué? Porque el gobierno, aunque entiende que es muy importante que la gente tenga una mejor capacidad de compra, también entiende que el indicador del salario mínimo mueve muchos factores como el costo de la vivienda de interés social y muchos factores económicos que generan una mayor inflación. Entonces, esa dicotomía que tiene el gobierno lo lleva a que el salario mínimo no pueda tener un incremento esperado porque, como te digo, genera un montón de conflictos entre otros indicadores que tienen que ser controlados. Por el otro lado, las centrales obreras tienen la misma dicotomía, pero por otro lado, ellos entienden las dificultades que un salario mínimo alto puede generar en el costo de vida y en la inflación, pero les toca optar por defender a sus empleados y a su gente para que la capacidad adquisitiva de la gente de alguna manera pueda mejorar. Esta novela, como bien lo menciono yo ahorita, jamás va a poder llegar a un feliz acuerdo si los empresarios no entendemos que debemos desvincularnos del salario mínimo legal. ¿Qué quiere decir esto, Michelle y César? Que el salario mínimo empresarial tenga un 5% por encima del mínimo legal. ¿Qué permite esto? Que el gobierno y las centrales obreras puedan entender que tener un salario mínimo legal lo más ajustado posible permite un control en la inflación y unos costos en la vivienda y en muchos factores muy importantes a nivel nacional que permite mantenerse controlado. Pero por el otro lado, ese mínimo empresarial, que sería 5 puntos por el mínimo legal, encima del mínimo legal, va a permitir una ganancia real en la capacidad adquisitiva de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, Michelle, mañana, por ejemplo, estás en ese segmento que gana el mínimo legal y quieres comprar tu vivienda de 135 salarios mínimos, que es la vivienda de interés social, y la empresa donde tú estás trabajando te sube el 6, pero la vivienda sube el 6, pues realmente tú cada día vas a ver más lejos la posibilidad de un día de adquirir vivienda. Si por el contrario tu salario mínimo legal crece el 6, o sea, esa vivienda que tanto anhelas crece el 6, pero tú te estás ganando el 11, que es el mínimo empresarial de incremento, realmente ahí existe una mejora en tu capacidad de compra que va a permitir que el 51%, Michelle y César, oigan bien esta cifra, el 51% de la población gana salario mínimo en el país. Si ese 51% mejora su capacidad de compra real en 5 puntos, vamos a ver un cambio realmente en la capacidad de compra de esta gran porción de la población. Ok, entonces, para resumir esto, el salario mínimo legal es el que daría el gobierno, pero el salario mínimo empresarial son 5 puntos más que otorgaría pues, las empresas. En este caso, ¿qué consenso o qué opinión hay en las empresas? Porque normalmente lo que nos dicen es que es difícil subirle tanto a un trabajador. Mira, yo creo que la situación para nadie ha sido fácil y menos con la pandemia y los paros que hemos vivido, pero definitivamente no hay mejor negocio para un empresario o para una industria o para una empresa que el sector menos o más vulnerable mejore su capacidad de compra. Puede ser que para cualquier empresa, por ejemplo la nuestra, subir el 5 o 5 puntos adicionales del salario legal a esa gente de la base del salario mínimo sea un gran esfuerzo, sin duda alguna. Pero eso se va a ver retribuido en cada una de las empresas en el sentido que tenemos un mercado con mayor capacidad de compra y mayor capacidad de consumo.
No olvides, César, que si algo ha demostrado las economías que van adelante de nosotros, las más desarrolladas, es que cuando usted tiene una base, digamos, de una clase media con mayor capacidad de compra, definitivamente usted ve un cambio en la capacidad de crecimiento de la industria y de las empresas. Acá cuando hablamos de las empresas, ¿de qué empresas también estamos hablando? ¿Desde qué número de pronto de integrantes en una empresa se debería empezar a aplicar este salario mínimo empresarial? Mire, yo creo que esto le aplica a todos los sectores. Obviamente, entre más grande sea usted como compañía, obviamente pues genera un esfuerzo mayor o más que mayor es en proporción a su capacidad, y lo mismo sucede con una empresa pequeña. El esfuerzo será en proporción a su capacidad. Pero lo que sí le puedo asegurar es que tanto pequeñas, medianas y grandes empresas se van a ver beneficiadas a lo largo y ancho del territorio nacional al tener el 51%, vuelvo y repito, Michelle y César, el 51% de la gente, o sea, 10.8 millones de personas en Colombia ganan el mínimo legal. Si esos 10.8 millones de personas tienen 5 puntos adicionales, que son alrededor de 45,000 pesos mensuales más todos los meses, aunque usted no lo crea, eso hace un gran cambio en la capacidad de consumo en el mediano y largo plazo. ¿Este salario mínimo empresarial que planteas sería para solamente las personas que ganan el salario mínimo o por rangos o para todo el mundo? No, sin duda alguna la propuesta inicial es para esas personas que ganan el salario mínimo legal. Obviamente las personas por encima de esto pues ya están, digamos, en un segmento, en una capacidad económica distinta, ya tienen otros elementos distintos que las empresas tienen que dar, pero esta propuesta es exclusivamente para esas personas que están con la base del mínimo legal. ¿Qué otros sectores? Hablábamos también sobre el tema de vivienda, que esto beneficiaría mucho a la adquisición de vivienda de estas personas que ganan un salario mínimo legal. ¿Qué otros sectores también se podrían beneficiar con esta, digamos, con esta propuesta? No, mira, Michelle, di el ejemplo de vivienda porque es el sector que nosotros nos movemos, pero si usted coge cualquier sector industrial, el 90% de los indicadores se mueven por el salario mínimo en toda la industria a lo largo y ancho. O sea que cuando el gobierno define un salario mínimo, le está pegando hasta cosas tan sencillas como cuando usted, Michelle, va en el carro y por algún motivo genera una infracción y usted mira por detrás del comparendo, está en salarios mínimos. O sea que desde cosas tan sencillas como esas, pues que tenemos es que hacer un buen comportamiento para no ganarnos sanciones, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que todos los factores económicos a nivel de mano de obra, a nivel de indicadores y que finalmente esto le pegan a la inflación, están en base al salario mínimo. Luis, ¿esta propuesta ya la llevaron al gobierno? ¿Ya se la han propuesto a, por ejemplo, en este caso, Iván Duque o al ministerio? Esta es una propuesta que inclusive yo la estuve hablando con el ministro Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, quien, entre otras cosas, ha estado 3 veces en su experiencia, llamémoslo profesional, en mesas de concertación laboral, representando a los empresarios, y hablándolo con él, definitivamente él comparte que hay una visión muy interesante de alguna manera de poder desligar el mínimo legal con el mínimo empresarial. Igualmente hemos hablado con algunos industriales, empresarios, lo he compartido con Alejandro, que es el gerente de la regional Cundinamarca en Camacol, en donde pues se ha hablado algunas ideas al respecto, pero definitivamente esto pues no es un tema obligatorio y no lo puede ser. Es un tema más de que los empresarios industriales pensemos que la solución de tener un mejor país está en manos exclusivamente del gobierno, sino en que nosotros como empresarios veamos que hay un 51% de la población que está ganando un salario difícil de poder realmente tener una capacidad de consumo y que esos 5 puntos increíblemente pueden hacer una gran diferencia hacia el mediano y largo plazo. ¿Esta propuesta de dónde surge? ¿De pronto se basaron en algunas propuestas ya implementadas en otros países o por qué nace esta iniciativa? Mire, esto no es nuevo, inclusive uno de los candidatos presidenciales que fue ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en su cuenta de Facebook en estos días puso, cuando yo la propuesta, dijo, este es un tema que se maneja en Estados Unidos, donde hay salarios diferenciales, y se maneja en China, donde son 2 países absolutamente opuestos, uno capitalista, otro de alguna manera socialista, y en ambos casos lo que buscan es que los trabajadores tengan un mejor salario de lo que llamamos el mínimo legal. Entonces, este es un tema que no es nuevo, que a nivel mundial se maneja. Inclusive hay países como Alemania o como Suiza, entre muchos otros, que no tienen un salario mínimo legal, sino que las empresas de alguna manera se desligan de esos temas para poder realmente a esa base, que es la que más importa, o sea, la más importante para una economía,
pueda tener una mejor capacidad de compra y por ende, al final de los días, es un gran negocio no solamente para la economía, para la gente, sino para la industria y las empresas. Bueno, Luis Aurelio, muchísimas gracias por contarnos sobre esta iniciativa. Sin duda es una gran idea, sobre todo para las personas que tienen menos poder adquisitivo y seguramente a futuro sería una muy buena forma de comprar, de generar riqueza para ellos. Así es, César, y vuelvo y le digo a esta gente que el transporte le sube y normalmente el transporte le sube con salarios mínimos. Si logra tener 5 puntos por encima de lo que su diario vivir sube, creo que vamos a generar realmente un país mucho más equitativo y más ecuánime. Luis Aurelio, yo quería de pronto que le explicáramos con un salario mínimo, digamos, el actual, el 2021, más o menos con las empresas, cuánto le aumentaría teniendo el aumento, digamos, del 5% más, no sé, el 6%, no sé, del salario mínimo, más o menos para que la gente en pesos entienda cuánto se le aumentaría su sueldo. Sí, mira, un salario mínimo hoy a 2021 estamos hablando de 908,000 pesos sin tomar, digamos, el tema de la parte del auxilio de transporte. Si le sacamos un 5%, estamos hablando alrededor de 45, 50,000 pesos adicional mensual, que estamos hablando cerca de 600,000 pesos al año. Puede ser que para muchas personas que nos estén oyendo, 45,000 pesos mensuales o 600,000 pesos al año no sea mucho, pero créanme que para una persona que gana el salario mínimo es un cambio de vida bien importante. Con eso son capaces de pagar muchas cosas y que si usted hace los números, Michelle y César, estamos hablando de cerca de 6 billones que le inyectaríamos con esos 5 puntos a ese 51% de las personas más vulnerables en este país. Sí, Luis Aurelio, pues muchísimas gracias, gracias a todas las personas también que se conectaron a esta hora y pues a que de pronto en algún momento sí se llegue a aplicar este aumento en las empresas principalmente. Muchísimas gracias, Aurelio, por estar acá con nosotros. No, a ustedes, Michelle y César, por la invitación. Un fuerte abrazo.